Ahora nos vamos al campamento, que a ver si hay diversión con leones como anoche, o con elefantes o con búfalos, ya veremos. Con Bowara nunca se sabe. En esta expedición vamos a recorrer más de 4.000 kilómetros en solitario, en un 4x4 alquilado, siguiendo el curso de dos de los míticos ríos del África Austral, el poderoso Zambeze y el hermoso Limpopo. Primero recorreremos el Zambeze, desde el norte de Botswana, en Kasane, donde dibuja la frontera de 4 países, Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabue. Precisamente cruzaremos a Zimbabue por el paso de Padamantenga, que nos llevará a las Cataratas Victoria y al Parque Nacional de Hwange. Desde aquí nos dirigiremos al enorme lago Kariba, que navegaremos de este a oeste por completo en un ferry de más de 30 horas que disfrutaremos muchísimo. Tendremos que superar el escarpe del Kariba y sus cientos de cuestas y camiones para llegar al motivo principal de este viaje, el Parque Nacional de Mana Pulse, uno de los más alucinantes de África. Con la presencia permanente del Zambeze, Mana no nos defraudará y nos regalará algunos de los mejores momentos de naturaleza de nuestra vida. Y comenzará entonces el viaje al sur, al hermoso río Limpopo, al que nos acercaremos tras recorrer Zimbabue de norte a sur y llegar a Sudáfrica por la temida frontera de Beitbridge. Aquí el Limpopo riega a Sudáfrica, Zimbabue y Mozambique, cuya frontera tendremos a escasos kilómetros, muy cerca, en Pafuri. Y esta será nuestra puerta de entrada a Kruger National Park, que por primera vez recorreremos entero, hasta finalmente poner fin a este viaje alucinante donde todo empezó, en Johannesburgo. Hemos llegado al aeropuerto de Kasane, nos ha recogido Foster y Sawa Guide. Okay. Y vamos a recoger el coche que hemos alquilado en las oficinas de Bushlor. El viaje ha sido un poquillo bastante coñazo porque es Sevilla, París, Johannesburgo, Kasane, pero bueno, ya estamos aquí, estamos en el final del invierno. El FIA dijo que son las 2 de la tarde, por ahí hace bastante calor, son 30 grados, pero un calor seco y tolerable para lo que estamos acostumbrados. Luego por la noche nos hacemos una bajada. Así que nada, empezamos una nueva aventura. Pues hemos llegado a la oficina de Bushlor en Kasane, donde vamos a recoger nuestro coche, que va a ser este. Un Toyota Land Cruiser súper pepinado para recorrer los proyectos que nos esperan. De momento va todo como un reloj, suele pasar aquí, aunque no lo creáis, todo bastante organizado y bastante eficiente. Y nada, este será nuestro coche durante las próximas 3 semanas. Entre recoger el coche, el papeleo, una primera compra en el supermercado, la verdad es que se nos hizo de noche en el camino hacia nuestro primer campamento del viaje, Sanyati Sanfarikam. Sanyati se encuentra a las afueras de Kasane y es uno de los campamentos más apreciados por los viajeros en 4x4. Es limpio, es cómodo, es tranquilo, pero su principal atractivo es una espectacular charca a la que cada noche se acercan elefantes y búfalos a beber. La charca tiene un refugio subterráneo que te permite estar muy cerca de los animales.
Siendo esto bonito, nada nos prepararía para lo que pasó solo unas horas después. Ya de madrugada, mientras dormíamos, 6 leonas y 4 cachorros se acercaron a la charca intentando cazar a un raro antílope sable. Entre la oscuridad y la emoción no grabamos nada, pero ese momento fue, sin duda, uno de los más especiales del viaje. Y como ocurrirá todo el viaje, como ocurre con cualquier viaje africano, las mañanas del segundo día tocó madrugar. De noche llegamos a Kalahari Tours, donde nos espera Six, uno de los guías más experimentados de la zona y que ya conocemos de otros viajes. Nuestro objetivo es visitar, una vez más, el Parque Nacional de Chobe, la zona que se conoce como Chobe Riverfront, una de las más espectaculares de Botswana. Al entrar por la puerta de Sedudu, una zona que conocemos súper bien, y mientras Sika arreglaba el papeleo y el pago de las tasas del parque, ya nos dimos cuenta de que había mucha más gente que en las otras ocasiones que hemos estado por aquí. Y sobre todo que había bastante más turismo local, cosa que la verdad nos agradó. Pero sin duda lo mejor es que en pocos minutos estábamos recorriendo uno de nuestros lugares favoritos del mundo, al que siempre volvemos y que casi de inmediato iba a volver a enseñarnos por qué es tan especial. En Chobe Riverfront hay un sitio donde te puedes parar, que es el llamado Seon de la Pyramid Site, que es aquí. Que bueno, te puedes parar, bajar del coche y ir al baño. Aunque hay que tener mucho cuidado con los manos verdes porque siempre están por aquí intentando robarle cosas a turistas. It's a lion prince.
El río Chobe, que nace en Angola, es uno de los principales afluentes del Zambeze y está muy cerca de las cataratas Victoria, de las famosísimas cataratas Victoria. Una de las cosas que hace tan especial este sitio, aparte de que hay mucha agua, lo cual en un país tan desértico como Botswana es un auténtico privilegio, es que se puede recorrer el Parque Nacional tanto en coche como en barco, y las dos experiencias son absolutamente imprescindibles. Siempre que hemos estado en Botswana hemos hecho ambas cosas, y esta vez no iba a ser una excepción, casinos que somos. Nuestra primera parada del río es para uno de los 5 grandes, el búfalo cafre africano. Es uno de los más peligrosos y se caracteriza por estar en zonas donde hay mucha agua. Por ejemplo, si vais a Namibia, Etosha o al Kalahari, al desierto, no veréis búfalos. Sin embargo, donde hay agua, como aquí en Chobe Riverfront, lo que no hay son rinocerontes, que sí que están donde hay desierto. Entonces, bueno, hay pocos parques nacionales, Kruger sería uno de ellos, Masai Mara sería otro, Serengeti, donde estén los 5 grandes por esto, porque necesitan distintos ecosistemas. Otro paseo más por el Chobe Riverfront. Siempre está bonito, ¿no? Siempre está bonito. Siempre, yo siempre que vengo. Lo disfrutas. Sí. Muy bonito. Tenéis que venir, ¿no? Sí. Camino de la frontera de Zimbabue y venimos comentando que desde la primera vez que venimos aquí hace 8 años el número de coches, de barcos y de gente puede ser por 4 incluso por 5. Bueno, cuando venimos que no había casi nada. Es que cuando venimos no... Es que no había casi nadie, ¿sabes? Y ahora, bueno, pues sí que hay bastante gente, no llega a lo de Tanzania y lo de Kenia, pero la verdad es que sí que hay bastante más gente de la que había la primera vez que vinimos. Así que bueno, estas son las cosas que tienen los sitios tan chulos y que bueno, que todos viajamos y todos tenemos derecho. Y a mí una cosa que sí que nos ha gustado es que cada vez hay más turismo local, que eso sí que es guay. Eso sí que es guay, la verdad, porque esto no puede ser solo para los blancos ricos que venimos de Europa, Australia y Estados Unidos, ¿sabes? Que haya turismo local, la verdad es que es guay, pero se nota que hay más gente. Bueno, sigue siendo un sitio súper especial. Y ahora comenzamos una parte nueva del viaje, a ver qué tal se da. Let's go. ¡To Zimbabue!